Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias. Hace un año la Dana arrasó la vida de cientos de familias en Valencia. Hoy muchas de ellas siguen esperando respuestas y por eso el Toro Televisión viaja hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y denunciar el abandono que aún sufren. El próximo 28 de octubre le invitamos a acompañarnos en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Puede usted asistir como parte del público, formar parte de esta denuncia colectiva y compartir con nosotros una jornada de memoria y verdad. Y al finalizar el programa, aquellos de ustedes que quieran pueden disfrutar de una cena muy especial junto a Julia Ariza, José Javier Esparza, yo mismo. Una oportunidad única para encontrarnos, conversar y recordar juntos a quienes lo perdieron todo. Reserve su plaza ahora escaneando el código QR que verán ustedes ahí en la pantalla o llamando al 91-616-2464, 91-616-2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 28 de octubre en Valencia, porque la memoria no se puede silenciar. Bueno, momento de empezar nuestra tertulia del día. Don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Muy bien, encantado de estar aquí en estos micrófonos. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Pues la verdad es ¿Sin que barba? No, con barba, sin barba, mal también, porque ¿sabe qué me pasó? No. Fui a la peluquería y me vio la peluquera y digo, me voy a afeitar. Y me dijo, esto es literal, ¿lo ha hablado con su esposa? No. Una peluquera inteligente. Y dijo, bueno, pues ahí me da, que hoy duerme usted en el sofá. Y dormí en el sofá. Toda la familia materna mía es de peluqueros, mi abuelo, mis tíos. ¿Ah, sí? Todos. Y tengo que hacer una denuncia incluso familiar. El peluquero es un señor que hace lo que le da la gana. Sí, es decir, que ya mi primo, que ¿Quién te crees? mi ¿Eres el dueño de tu cabeza? Mi primo Esteban, voy a hacerle publicidad, que tiene en Aluche su peluquería. Esteban, córtame el pelo así. Él se lía a hablar, te empieza a hablar de mi tía, y te acaba cortando el pelo como le parece. O sea, pero en muchas ocasiones aciertan. En muchas ocasiones. Gracias, don Luis. Esteban, felicidades. Peluquería Cipriano. Para que quiera ir allí. Les decía de tal manera que estaba mal, porque, bueno, como todo el mundo sabe, pues evidentemente mi esposa madruga mucho, y cuando ella madruga, pues madrugo yo, claro. Pero normalmente, bueno, vuelvo a dormir, pero me ha dado por mirar el teléfono y me he encontrado con una muy mala noticia. Lo de Orlando. Exacto, porque las amenazas de Diosdado Cabello, amenazas explícitas contra Orlando Avendaño, periodista de Voz Media, y su familia. Sí. No, y además, o sea, que quiere decir, bueno, la gente que no me conozca aún, pues eso, dirijo un medio de comunicación norteamericano que tiene una redacción en Madrid, pero que tiene el cuartel general está en Dallas, y tenemos estudios en Miami y periodistas a lo largo de toda América. Y a uno de ellos, uno de nuestros editores senior, Orlando Avendaño, lo ha amenazado explícitamente en antena Diosdado Cabello, el miserable Diosdado Cabello. ¡Ojo! Porque este tipo además con esa coña que se gastan, ¿no? Y que hace que la gente diga, qué gracioso era Hugo Chávez, y qué gracioso es Maduro, y qué gracioso es Cabello. Esa coña que se gasta ha venido a decir que ojito a los venezolanos disidentes que están en países como Colombia, Panamá o España. No, lo digo porque como tenemos a un ministro de Exteriores tan bravo con Israel, no, es un machotísimo, y tenemos a un presidente del gobierno que se toma tan a pecho este tipo de cosas, que digo que sí ha prestado atención a lo que ha dicho ese carnicero en la televisión, no se lo ha dicho a un colega. Bueno, lo estará escuchando el programa y lo oirá. Entonces, ya digo, imaginaos lo que es lidiar con ese tipo de situaciones, con gente en posiciones especialmente débiles, ¿no? Que son
gente que está fuera de su país, están acogidos en otro país, no saben hasta qué punto pueden confiar en fuerza de otro país. Imaginaos disidentes venezolanos que estén en Colombia, en la Colombia de Petro. Sinceramente, ¿te pondrías en manos de las fuerzas de seguridad de Petro y te irías a dormir tranquilo, como cuando yo me voy a dormir después de que Carmen se levante? ¿Te irías a la cama tranquilo? Y en la España de Pedro Sánchez y Sumar y y el mundo Podemarra, ¿no? Porque hay que empezar a trabajar con este tipo de cuestiones. Y estamos en un momento especialmente grave, porque la izquierda en todo Occidente está yendo con todo y está haciendo amenazas explícitas de muerte a la gente, y luego lloran, luego se presentan siempre como las víctimas de los conflictos que desatan ellos, y del guerracivilismo y del odio social que provocan ellos. Bueno, pues así estamos ahora en Voz Media, y en donde se le ocurra a la mafia que detenta literalmente el poder en Venezuela, ¿no? Sí, yo mismo tengo una vista preliminar el próximo lunes por una denuncia que puso un señor que me ha amenazado de muerte, o sea que esto está generalizado, sí. Sí. No, pero una cosa, vamos a ver, que un tarado te ponga en Twitter, te voy a matar, vale, pues te voy a matar. No, que aquí estamos hablando de otra cosa. Sí. Que hay gobiernos y partidos en el gobierno y partidos que influyen en gobiernos que están alentando a la violencia. Y que cuando se asesina gente, como a Charlie Kirk, de hecho, te dicen... bueno, los más miserables repito, los más miserables dicen, uy, no, esto no, pero se lo merecía. Algo habrá hecho, ¿no? Que se dice. Esos son peores que los que van abiertamente a decir te voy a matar, porque el que te voy a matar, ya... Sí, si no levantas las defensas, eso ya es una cuestión tuya, te está diciendo que te va a matar. El otro es peor, porque el otro es el que hace que el indiferente o el que no sabe siquiera del tema diga, bueno, pues si este era un bicho, pues ya está, lo han matado a otra cosa. Siguiente tema. Esos son los peores. No seáis nunca un guardans de la vida, jamás, nunca. Preferid cualquier alternativa que se os presente, cualquiera he dicho, a ese tipo de Hombre, se me ocurre alguna alternativa peor. Ser Mercedes Purúa, por ejemplo, ¿no? Imagínate, siempre se puede empeorar. Es mucho peor. Peor que Mercedes Purúa es ser Pedro Sánchez. Es ser Pedro Sánchez. Sí. Porque la ha recibido en la Moncloa y la ha blanqueado. No te quiero ni contar la escoria periodística que blanquea a esta sujeta que señalaba a los tipos a los que asesinaba ETA, que trabajaba en el periódico de Ortega vuelve a la cárcel. La imagen imborrable de Ortega, bueno, imborrable no, la han borrado los del imaginario popular los periodistas. Bueno, del periodismo de izquierda. solo si peinas canas te puedes acordar, porque los jóvenes yo creo que eso no lo han visto, claro, no lo han visto. Y si peinas canas, como vivimos en una época de 800.000 imágenes célebres, sí, si ellos no te hacen retener la imagen, se te va la imagen. Hay una imagen que estremeció a todo el mundo porque era un señor que parecía recién salido de un campo de concentración nazi, con la mirada absolutamente perdida, llevado, iba a decir en volandas, asistido porque no se sostenía en pie por la gente para que pudiera caminar después de que lo tuvieran en un agujero infecto durante, no recuerdo ya ni los días, que estuvo Ortega Lara ahí. Bien, pues Egin, el periódico en el que esta señora, ya os digo que no llevaba, no cortaba teletipos, ese periódico tituló Ortega vuelve a la cárcel. Esa infamia de titular. Bueno, pues esta sujeta está ahí alertando de amenazas nazis, etcétera, y pidiendo al gobierno que ponga encapuchado. Y la Asociación de Periodistas Parlamentarios y demás son de los que te dicen qué buenos parlamentarios son y qué maja es. Seguro que les sirve una pastita con el té si van un día a su casa de merendola.
Esto es lo que tenemos. Bueno, vamos a ver, yo por lo que supe hace años, EH Bildu trata de ser exquisito en las formas en el Congreso, pero claro, no deja de ser una estrategia pues de ocultamiento, de mimetismo, una estrategia bien hecha, porque en la España de hablando se entiende la gente, pues ¿por qué no, verdad? Entonces se ha llegado a este nivel de degradación absoluto y bueno, ahora son ellos los que hablan de cuidado con los encapuchados, es asombroso. Pero yo siempre tiendo también a repartir las culpas, que creo que hay que hacerlo. No solo eso, la culpa es de quien lo consiente y de quien lo apoya, yo creo, porque ellos hacen su trabajo, ellos hacen el trabajo que va destinado a una Euskal Herria libre. Ahora, por cierto, tienen un problema, porque la Euskal Herria racista y con un poderoso componente etnológico se les está yendo por el desagüe, claro, porque no hay demografía que sostenga eso, con lo cual, pero claro, si os dais cuenta, hace poco lanzaban una serie de comunicados en todos y hablaban de que se puede uno expresar en Euskal Herria y tal, en cualquier idioma menos en uno, que es el idioma en el cual estaban diciéndolo. Como un comunicado, no, estaban en el Parlamento Vasco y era una diputada bildutarra que yo creo que, o sea, que es de origen hispano. Bueno, todos los vascos son de origen, son hispanos, sí, todos. Era para, exacto, cuidado, don Mario, cuidado. Pero bueno, ahora Sabino cada vez más es Sabino Alrana, ¿no? Bueno, sí, también. Sí, no, ya, pero Sabino Alrana no dejaba de ser un español más. Otra cosa es que estuviera enfermo y con unas patologías curiosas, ¿no? Tiene pinta de que van a sufrir un pelín de justicia poética. Sí. Esta gente esta chusma tan racista, que hacían la vida imposible a los maquetos, a los coreanos, que también los llamaban coreanos. Coreanos también se utilizaban en Asturias. Sí. Esta gente que amargó la vida a los españoles del resto de España, que se trasladaron a Ermua y demás sitios durísimos para salir adelante, pues resulta que van a tener que salir adelante ellos mismos en sus propias formaciones con ese componente demográfico, porque ya no tienen otro apellido por ningún lado. Le va a pasar como al nacionalismo escocés, y no solo que van a implosionar. Mario, no solo demográfico, religioso, porque no olvidemos que Sabino Arana era un integrista católico. Pues ahora van a tener un pequeño desajuste, aunque el desajuste ya venía dado desde los años 60 con el diálogo cristiano-marxista, con los resultados que todo el mundo conoce, ¿no? Pero ahora van a tener, como dices tú, una justicia poética con varias dosis. Sabino Arana, que por cierto se dan premios aún en su nombre, sí, era tan demente que decía: el euskera, que por cierto no consiguió sacarse la cátedra de euskera, bueno, en fin, tenía ahí sus querellas con Unamuno, etcétera, ¿no? Este decía: si los maquetos se ponen a hablar euskera, enterremos el euskera. Sí. O sea, fijaos lo que les interesa de ver, no, pero además encima los farsantes que son. Cuando te dicen, no, voy a la esencia, ¿cuál es la esencia de mi nación? Ellos te dicen, la lengua, así, y te dicen, no, si le empiezas a hablar tú, me corto la lengua, no quiero hablar lo que tú. Fijaos, puro desprecio, puro odio. Esta gente lo que era, que le investigó el árbol genealógico a la mujer. Sí. Lo hemos contado alguna vez, Luis, ¿no? Tenía un amigo que se llamaba Ángel y de Ángel pasó a Ingeru y le escribió cómo tienes que tener la cabeza para no solo pensarlo, sino para escribirlo. Es decir, te has tomado tu tiempo y lo has redactado. Y dijo, oye, que no, que te cambies, que he encontrado un nombre que se aleja más del castellano. Y aparece, ¿a que no sabéis qué nombre es? Ochón, que es un nombre que ahora se ha asentado. Pero fijaos, lo farsantes que son unos tipos que te esgrimen su identidad milenaria y para demostrártelo se inventan los signos, se inventan la bandera, se inventan el idioma. Es alucinante lo imbéciles que pueden llegar a ser
los que les compran el mensaje. Claro, yo siempre les digo a esos imbéciles que se den un paseo por algún cementerio vasco a ver si me encuentran algún gochón del siglo XIX o XVII o XVIII. Claro. No los hay, es todo mentira. Se llaman Juan, Antonio, Francisco, Blas, Fermín, en fin, los nombres clásicos. No hace falta irse a un cementerio, se puede hacer online, porque precisamente las diócesis vascas son, que yo sepa, las únicas que tienen informatizado el acceso a las partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción de las parroquias vascas desde el siglo XVI, con lo cual online puedes verificar las partidas de nacimiento de tus antepasados y ver, por supuesto, que no había ningún Golchón, ningún Iker, nada de nada, todos se llamaban como todo el mundo, Juan, Pedro, Antonio. Clásico. Claro, bueno, y es más, quiero recordar, que lo cuenta John Juaristi en esos libros antológicos sobre el nacionalismo, que hay un momento en que a un baranda del PNV le dice, ¿qué hago? ¿Me empiezo a llamar Andoni? Y dice, bueno, no se te ocurra irte a los caseríos llamándote Andoni porque te van a tomar por una mujer. O sea, encima además, que son las típicas creaciones de tipos de ciudad que en el terreno donde podrían testar su vasquidad. Les dirían, oye, no hagan eso, van a hacer el ridículo. Sí. Fijaos, ¿no? No Por cierto, Luis, una cosita que ha dicho lo he publicado hoy ahora mismo en Twitter, porque para que veáis lo que es los acontecimientos, hablando de la Dana y de Valencia, de lo que ha dicho al principio. Recuerdo que esa misma noche hablé con un amigo que vive en el centro de Valencia. Digo, oye, ¿cómo estáis? Y me dice, yo bien. Y me mandó una imagen de una de las plazas de las arterias de Valencia, de las arterias de los lugares más significativos, la plaza de la Catedral, en absoluta calma. Fijaos lo que es los momentos históricos o los acontecimientos que están pasando, y mientras están pasando, tú no eres consciente de la gravedad y están parando a 2 kilómetros de ti. Es decir, se ve la plaza de la Catedral vacía. Hay gente paseando y ha llovido. Es el momento en que Paiporta, o que al otro lado del río estaban muriendo decenas de personas y que se estaba desatando el absoluto apocalipsis. Menos mal, insistamos, que ese río estaba franquizado. Estaba franquizado. Tendrán que desfranquizarlo entonces ahora. No, es que ellos han propuesto desfranquizarlo muchas veces. Compromiso, lo de las renaturalizaciones de los ríos. Sí. Podríamos estar hablando de decenas de miles de muertos en estos momentos. Y no se bajan de ahí. O tomamos verdadera conciencia del peligro que es, ya no solo para las libertades, sino para la mera vida, que es el ecologismo realmente existente, o casi me da por decir que nos merecemos lo que nos pase. O sea, si después de todo lo que nos está cayendo seguimos sin decir a los que tienen mando en plaza, ni se te ocurra seguir por ahí, porque lo vas a pasar mal, tú, no yo, o chicos, lo vamos a tener muy mal. España, de verdad, con este tipo de cosas, la de incendios que se han provocado, no se me olvidará en un momento una entrevista que dio a Dieter Brandau, un alcalde de un pueblito pequeño de Aragón, contando las que se pasaba en su pueblo cuando tenían que vérselas con ríos que habían sido dejados otra vez a su albur. Porque te lo dicen los de nuevo, los de las ciudades, oye, que no hagáis eso, que dejéis que los cauces... ¿Y tú dónde estás? No, yo en Malasaña. Que todo bien, me voy a tomar un té chía ahora mientras te ordeno la vida, gañán. Porque esta gentuza va así. Eso es muy habitual, claro. Es muy habitual. Se han cambiado hasta los métodos de poda lo digo por experiencia propia, ¿no? de los robles centenarios que hay en algunas de esas de Cuenca, la Sierra Cuenca, así de claro, ¿no? Claro, esos robles han llegado a ser esas maravillas porque tradicionalmente se podaban de un modo, ahora es de otro. Es decir, esto es una situación. Además se lo enseñé a Germán Terz una vez que estuvo por allí y le pareció asombroso, ¿no? El ejemplo tan palmario, ¿no? De ver esas maravillas naturales y ver cómo
esas maravillas naturales no se van a reproducir si seguimos con métodos contraproducentes con respecto a o contrarios a lo que se ha hecho secularmente. Es verdad, yo creo que desde perspectivas, desde Malasaña, como dices tú, barrio que tanto visité en mi juventud, pues por la noche sobre todo, se toman muchas decisiones que no tienen nada que ver, claro. De día ni te suena, ¿no? De día yo creo que me perdería. Mire, estaba entrado en el buscador de registros parroquiales del País Vasco mientras estábamos aquí hablando. Entonces he dicho, a ver, gente nacida entre 1600 y 1700 llamada Pedro. Y entonces pues te saca toda la lista de los 83.190 tíos bautizados con ese nombre en ese siglo en los pueblos vascos. Pedro Garay, hijo de Martín Garay y María Ceberio, nacido en Orozco en 1600. Antonio Larrachao, hijo de Pedro Larrachao y de Catalina Roncesvalles, nacido en San Sebastián. ¿Cómo están escritas? Sin TX. ¿Cómo son las grafías? Pues con grafía castellana, sí, claro. Es que esta es otra. Que eso es demasiado. No, es que lo del nacionalismo vasco es tremendo. O sea, hay documentos del siglo XVII, del siglo XVIII, donde las propias autoridades de las diputaciones vascas exigen a los representantes que mandan los pueblos que sepan castellano, porque es que si no nos podemos comunicar con nadie a la hora de hablar de las cosas. En el Quijote se dice, ¿habrá algún secretario que no sea vizcaíno, porque dicen vizcaíno, no vasco, como diciendo, y claro, el secretario se supone que habla en español, no. Bueno, y escribe. Y recuerdo, lo puse una vez en Twitter, cuando estalla la guerra de la independencia contra los franceses, pues en el País Vasco no hubo posibilidad de luchar contra los franceses de manera abierta, porque las provincias vascas estaban todas ocupadas. ¿Qué pasó? Pues que en Valencia se montaron fábricas de armas para abastecer a los ejércitos españoles y a los guerrilleros. ¿Y quiénes eran casi todos los trabajadores de esas fábricas de armas? Eran vizcaínos, claro, que habían huido de las provincias vascas para trabajar, porque tenían mucha industria de armas ya por aquel entonces en el País Vasco, para trabajar en Valencia fabricando armas contra los franceses, ¿no? Y eran casi todos vizcaínos. Bueno, y la tradición armera además eso es, mira, había vizcaínos, estaban los guipuzcoanos, estaban los alaveses. El concepto que tenía Sabino Arana, por cierto, de los alaveses, claro, que alguien haga una Luis del Pinada y entre en Google a ver qué decía Sabino Arana de los alaveses, a los que miraba con abierta suspicacia, pero estos son un medio castellano. Estaban contaminados. A ver si sale en ese registro algún quepa. Claro, es así, pero si es que es así, y los coldos es horroroso. Y luego hay otra historia, porque los apellidos, claro que hay apellidos vascos, Arechavaleta y todos estos perfectos, pero la gente tiende a pensar que García no es un apellido vasco, o Martínez, o que son de Franco también. Oiga, pues entre 1600 y 1900 no hay ni un solo bautizado en el País Vasco con el nombre de Kepa. No estaba de moda el nombre. Claro, se lo inventó. Pero hay una nota muy, muy graciosa, que no sé si vosotros tenéis cromos de estos de fútbol. Vuestras lejanas juventudes también, ¿no? ¿Os acordáis de cómo mutó un jugador que se llamaba Vaquero, que jugaba en la Real Sociedad, a Vaquero con B y con K? Claro, era el colmo. O sea, además, Vaquero, que decir que eso tiene un significado, claro, que es el que cuida las vacas, vamos. Y entonces pasa de ser Vaquero con V y Q a Vaquero con B y K. De verdad que es una cosa. Ahora los gracias son García. Sí. Y este tipo de cosas. Y además algunos lo hacen como como un timbre de gloria, yo fui de allí, pero ahora soy vasco, y entonces. Pero además todos los apellidos que acaban en es, se supone que tienen esa regambre, ¿no? Con lo cual vasco es todo el mundo, ¿no? Es un hijo de, ¿no? Claro, Martínez, hijo es un hijo de Martín, exacto, ¿no? Yo sería hijo de Vela, aquí cada uno visigodo, pero, mejor visigodo, ¿no? es loquísimo. Y yo lo que llevo mal es que no sé. El otro día hay ahora una tiktokera, o yo qué sé, una de estas, que va como de malota de izquierdas demoliendo mitos fachas. Y creo que ayer
Ayer creo que vi 3 segundos de un vídeo donde ¿qué? Ahora dicen los fachas que la izquierda odia a España. Bueno, vamos a hablar con alguien y entrevistan a Rufián. ¿Usted odia a España? No, yo no odio a España y tal. Y dices, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Rufián es un castizo ya. No, Es un pero tío no. que vive en Madrid como Dios. Hombre, como No, anda, Dios, que se va a ir de y aquí. pero no, ¿cómo se va a A ir su de patria aquí? No tiene otra cosa que catalana. hacer No, que pero irse que, a Santa no, Coloma. pero que te quiero decir Claro. que aquí le ha salido el sol en Madrid, en el rompeolas de todas las Españas. Pero y sobre todo, antiguamente, ¿no? ¿qué hacen? Como tienen un discurso muy corrosivo y que les entra a los males descerebrados de los jóvenes, ¿no? Que es, claro, es que el ente opresor es España y todo lo demás lo que sirve para luchar contra el ente opresor que es España. Entonces, por eso te acogen el discurso de Rufián. Es que España, como no nos deja ser libres y tal, dice que no os equivoquéis y que lo podéis decir como queráis, que los proyectos nacionalistas en España se hacen para apartarse de, para separarse de, Sí. porque tú lo que no quieres es ser mi semejante. Tú lo que quieres, todos los que estaban detrás del golpe de 2017, era convertirme en extranjero en Cataluña. Claro. Convertirme en extranjero en Cataluña a mí y a mis amigos que viven en Cataluña, ¿vale? A mí negarme posesión de Cataluña. Sí, es un robo. Yo siempre, Eso es- yo siempre digo que es un robo. Es un robo No, del pero sobre todo, territorio. Iván, de recursos. y lo que se olvida siempre, que quisieron provocar una guerra civil, Sí, claro. porque iba a haber gente que no se iba a dejar considerar extranjera en su propia ciudad. ¿Qué pasa aquí, hombre? Yo, mira, a mí me pasó una vez, Iván, esto, estando en Galicia. Mi padre era gallego. Y estando en Galicia, una vez con unos amigos en un pueblo, además de mayor, de coña, le estoy pidiendo una copa y digo, venga, esta pago yo, nacionalista, a mi amigo. Y me dijo, independentista, como para corregirme, porque también hay Sí. estupendos que te Sí, hacen la sí, distinción más entre el sutil. nacionalismo y el independentismo, que sería más cívico, ¿no? Y entonces ya me paro y lo bajo al terreno de los hechos. Y le digo, ¿me estás llamando extranjero? No, Mario, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se me ocurre? Que si me estás llamando extranjero. Se acaba el debate ahí, en la cara, que te digan, ¿qué me estás llamando? Y además te dicen, no, tú no, porque tu padre, digo, mi sobrino. Claro. Mi sobrino es extranjero. O Luis del Pino tampoco. Se está por acaba, allí, claro. ahí se acaba la broma. Si consiguiéramos llevar ahí los debates, una vez también me acuerdo, haciendo 24 horas. Yo lo siento, pero es que ya me aburren los Bueno, debates. yo Yo creo creo que hay que ser más pesados que ellos. No, sí, pero lo que usted quiera. Pero primero cortarles el grifo. Una vez que se acaba el Eso dinero, también. se les acaba el cuento. acaba la tontería. Y Eso ya está. también. Pero fijaos, Bueno, pausa publicitaria, que ya tenemos, veo fuera del estudio a nuestra invitada de hoy. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 916162464 e infórmate o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Destrucción, silencio y olvido. Hace un año, la Dana arrasó la vida de cientos de familias. Hoy siguen esperando respuestas. El Toro Televisión viaja a Valencia para emitir un programa especial desde el corazón de la tragedia, donde las víctimas aún reclaman justicia. Este 28 de octubre no te pierdas el programa conmemorativo de la Dana, solo en el Toro Televisión. La memoria no se puede silenciar.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, tenemos con nosotros a doña Dana, voy a ver si lo pronuncio bien, Ehrlich. Sí, muy bien. Muy bien, espere, póngase el micrófono más cerca. Doña Dana Ehrlich, bueno, la primera pregunta, aparte de agradecerle que venga aquí al estudio y que nos conceda esta entrevista, pues la primera pregunta es, ¿cómo debo dirigirme a ella? ¿Qué es usted, embajadora de Israel, encargada de negocios de Israel? Exactamente, ¿cuál es la situación? El término diplomático es chargé d'affaires, encargada de negocios, pero la manera más fácil para entenderlo es embajadora en funciones de Israel. Y gracias por tenerme hoy. Buenos días. Bueno, doña Dana, ¿cuál es exactamente en estos momentos la situación diplomática entre España e Israel? Porque el hecho de que usted sea embajadora en funciones o encargada de negocios significa en la práctica, en términos diplomáticos, que no hay embajador de Israel en España. Porque todavía no hemos vuelto a la rutina diaria como lo hemos hecho desde que España reconoció el supuesto Estado palestino. Entonces nuestra reacción fue retirar nuestra embajadora que estuvo aquí. La idea de traerme aquí es por el entendimiento que hay mucho trabajo para hacer y quizás no estamos de acuerdo con el gobierno actual, pero no significa que no tenemos que dejar de trabajar aquí en España y queríamos intensificar el esfuerzo aquí. Esa puntualización me interesa. En Israel, y me refiero tanto al gobierno como al Parlamento como a la opinión pública, ¿existe una conciencia clara de que una cosa es el gobierno de España y otra cosa es el pueblo español, y que las tendencias, en fin, no demasiado favorables a Israel del gobierno no necesariamente coinciden con las de la sociedad española? ¿Se es consciente de eso o en Israel hay, pues hombre, un poco de resquemor hacia España en conjunto por la actitud que España ha estado tomando con respecto a todo lo sucedido desde el pogromo del 7 de octubre? Voy a intentar de separar un poco la respuesta. Nosotros entendemos que cuando decimos España es el gobierno, pero el gobierno no refleja siempre toda la opinión pública. Conocemos que hay diferentes partidos políticos, diferentes opiniones dentro de la prensa, en la sociedad civil, instituciones formales y los ciudadanos españoles. Entendemos que al decir a veces España, no queremos castigarla en la misma manera que hay mucha gente que dice Israel y están generalizando todo Israel, todos los israelíes y a veces también las comunidades judías. Para nosotros es muy clara esa separación. Los israelíes se sienten muy cercanos a los españoles en el ambiente, la cultura, la mentalidad, nuestros valores. Entonces para nosotros es un país aliado cercano. Es la razón por la cual muchos israelíes vienen aquí de vacaciones, que se sienten muy cercanos a todo lo que hay. A nosotros nos sorprende el surgimiento en antisemitismo que vemos en las calles de España. Y hay diferentes razones, pero eso es quizás la duda que israelíes tienen ahora. Muchos nos preguntan, ¿puedo venir a visitar a España? ¿Hasta qué punto está generalizado el antisemitismo en la sociedad española o esto es simplemente cosa de unos políticos, etcétera, ¿no? Exacto, y vemos también diferentes eventos que a nosotros nos preocupan. Vimos señalamiento de casas de judíos. No son israelíes turistas, son que algunos dicen que eso lo están legitimizando, sino son judíos españoles que viven aquí, que por años viven aquí
y de repente los hacen sentir como ciudadanos de otra clase. ¿Hasta qué punto se ha generalizado esa persecución a los judíos en España? Porque nosotros informamos de episodios vergonzosos que de vez en cuando suceden. Por ejemplo, ese señalamiento a la casa de una familia judía, creo que fue en Barcelona. También hubo un intento de asalto a un hotel regentado por un judío también en Barcelona. Hemos visto pues lo que ha pasado con la Vuelta a España, donde pequeños grupos animados y protegidos por el gobierno trataron de reventar la Vuelta. Bueno, y de hecho lo consiguieron porque participaba un equipo propiedad de un israelí. Esas son las noticias de las que nosotros informamos porque son las que nos llegan. Hay muchos más episodios de los que no informamos porque es que realmente no llegan a conocimiento de los medios. Lo que vemos son los informes del Ministerio de Interior, que pone los números detrás de esa palabra de hay surgimiento en antisemitismo. Vemos los informes de la Federación de las Comunidades Judías y los números, las cifras que están subiendo, y de verdad no es algo que nosotros solamente tenemos que preocuparnos. Cuando el antisemitismo, el odio crece así en una sociedad, significa algo sobre la democracia de esa sociedad, y por eso llamamos a todas las instituciones a trabajar en eso, a luchar este odio con nosotros. No puedo... Hay muchas veces gente que me dice, no, son episodios aquí, y son separados, aislados, pero lo que nosotros vemos es que las comunidades judías viven en miedo. Lo que vemos es que israelíes aquí, que viven aquí, no turistas, sino ciudadanos, que pagan impuestos, que los niños van a las escuelas, a las universidades, que trabajan aquí y que tienen miedo de hablar hebreo, de llevar cualquier... una kipá, una estrella de David... cosa que los identifique como israelíes o judíos. Eso se está dando. Hoy en día los judíos españoles tienen miedo de llevar símbolos que les identifiquen como judíos en España. Eso es lo que escuchamos de diferentes comunidades en diferentes ciudades. Y por eso yo estoy repitiendo lo que ellos dicen, porque a veces también ellos están preocupados de decirlo en voz alta. Cualquier minoría que tiene ese miedo, tenemos que afrontarlo. Y lo que vemos muchas veces con el antisemitismo, que porque la gente no entiende o no lo sabe cómo definir, ellos piensan que lo pueden decir, no hay antisemitismo. Yo no veo el antisemitismo, entonces no existe el antisemitismo. Eso es lo que nos dicen. Sí, don Mario. Le voy a dar una anécdota. Recuerdo una manifestación ante la Embajada de Israel en solidaridad con Israel, poco después de los atentados de octubre de 2023, y la propia seguridad israelí, la gente que estaba coordinando, decía, después de la manifestación, quitaos las kipás, quitaos las banderas, no llevéis... Y tú ahí dices, un momento, yo entiendo, no estoy criticando a la gente que está protegiendo a estos. Dices, qué podrida está esta sociedad para que gente que no está haciendo absolutamente nada, y recuerdo, no había empezado siquiera la campaña antiterrorista israelí de respuesta a esa masacre. No había empezado. Y decían, quitaos banderas, quitaos símbolos que os identifiquen. ¿Cómo podemos normalizar eso en España? De hecho, yo recuerdo que una vez, dando una charla a unos chicos judíos, dije, no asumáis que es normal que tengáis que ir a la sinagoga con protección y que no podéis llevar kipá, porque no estáis provocando a nadie. Y alguno incluso se lo tomó a mal. Y yo digo que no, si no te estoy diciendo que ese es tu problema, que el problema es de la sociedad. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero que seas consciente de que eso es una normalidad y que tenemos que resolver. ¿No? Y que si llevas una kipá, que si llevas tzitzit, no estás ofendiendo a nadie. Y si se ofende a alguien, que se tranquilice, porque no estás haciendo nada. Pero el problema es eso, lo que dice la señora Ehrlich, que de repente estás metiendo en la cabeza de un judío en España, o de un israelí, que está haciendo algo malo por el mero hecho de respirar y de no ocultar su identidad. A un judío le vas a decir, en Europa
que oculte su identidad. Vamos. Pero, y esa sí. es una línea muy problemática, porque lo vimos también ahora con nuestro nuevo año en las fiestas judías, que saliendo de la sinagoga también nos dijeron, por favor, no sigan hablando fuera de la sinagoga, sino váyanse, para que la gente no entienda que salieron de la sinagoga. Ese miedo no para solamente ahí, y lo vimos, por ejemplo, en decir, bueno, es mejor entonces que el equipo israelí, que muchos de ellos no eran israelíes, en la vuelta no participen. Entonces, otra vez, no solamente tenemos que ocultar la identidad, sino nos están diciendo, es mejor que los judíos o los israelíes no estén, porque en determinadas esa es la provocación. cosas. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el Aston Villa ¿no? Donde se ha prohibido que vengan hinchas judíos al estadio del Aston Villa, porque es que no se puede garantizar la Lo que seguridad. más interesante es que aquí en España habían diferentes partidos que no había, era sin público, estaba a puertas cerradas, pero nadie dijo nada. Ahí por lo menos se convirtió en una conversación, por lo menos había una... Por lo menos se ha denunciado públicamente. Pero aquí ni siquiera esto pasa, porque de verdad nos dicen, la existencia nuestra es una provocación. Y para mí es algo que no solamente nosotros no tenemos que aceptarlo, sino espero que toda la sociedad no reaccione ante Pero es eso. curioso porque en España el antisemitismo lo cultivaron gentes adscritas a la derecha de hace mucho tiempo. Estoy pensando en cuando Onésimo Redondo se creyó lo de los protocolos de los sabios de Sion. Y ahora es al revés, ahora es la extrema izquierda, claro, en estas autodenominaciones, que luego habría que entrar, la que está abandonando la causa, ellos dicen la causa palestina, que es la causa Hamas, que no deja de ser la causa antisemita. Es asombroso, ¿verdad? Me parece que es una combinación, que tienes razón, que es la evolución del antisemitismo. Eso es. Y lo vemos en diferentes lados ahora del mapa político, pero lo que vemos también es que hay gente que se está aprovechando de esas causas supuestamente pro-palestinas, pero hay organizaciones que directamente están conectadas a organizaciones terroristas que están actuando aquí en España, y ellos están promoviendo estas manifestaciones. Samidun es una frente del PFLP. Es un grupo directamente vinculado con organizaciones terroristas, y estos firman públicamente las convocatorias llamadas, de manifestaciones, exacto, en las calles. A mí me parece problemático. Otros países lo han denunciado como una organización terrorista. O en un país como España, con vuestro conocimiento del terrorismo, me parece que eso no tiene que estar en las calles de España. Hablemos un poco de cuál es la situación ahora mismo en Oriente Medio. Después del incalificable, inhumano pogromo del 7 de octubre, Israel, ejerciendo su derecho a la defensa, ha intentado, y además lo ha intentado con exquisito respeto por la población civil. No hay ningún ejército en el mundo que se esfuerce tanto como el israelí por no provocar bajas civiles en el enemigo. Lo que ha hecho Israel ha sido ejercer su derecho a la defensa, con una contención extraordinaria. A mí me parece digna de elogio. Y al final, después de mucho tiempo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha cambiado el equilibrio de poderes, en el sentido de que por primera vez Israel ha recibido un respaldo sin reservas por parte de Estados Unidos, y eso al final ha puesto la presión no sobre Israel, sino sobre los culpables de todo lo que ha sucedido, que es Hamas. Y gracias a eso se ha llegado a un proceso de paz que se ha iniciado, quizá precariamente, ahora hablaremos de ello, pero que ha redundado en algo que parecía imposible hace solo unos meses, que es la liberación de los rehenes. Mi primera pregunta va dirigida no a la encargada de negocios de Israel en España, sino a la persona, a Dana Ehrlich. ¿Cómo vivió usted personalmente la noticia de que los últimos rehenes vivos habían sido liberados? Nosotros, desde el 7 de octubre, todos los estamos viviendo. Son 748 días que todos lo tenemos, no necesitamos esos símbolos físicos de explique, doña Dana, el símbolo, por favor. Estoy mostrando las pulseras y los pins que tenemos para que simbolizan los secuestrados
vivos o muertos, que están a manos de Hamás. Pero para nosotros el 7 de octubre es el entendimiento que no estamos seguros, que hasta en nuestras camas, en nuestras casas, en nuestro estado que hemos formado, no estamos seguros. Y lamentablemente eso que tenemos que defendernos también en la batalla internacional de por qué nos estamos defendiendo es otro ejemplo de por qué no estamos seguros. El apoyo que tuvimos de los Estados Unidos fue también con previas administraciones, pero lo que vemos ahora es lo que necesitábamos quizás, es pensar de una forma diferente y de entender que este compromiso es un compromiso en conjunto para nosotros todos. No es solamente Israel, o no es solamente Israel y Hamás, es la región y la comunidad internacional. Para nosotros, ver por fin el pasado lunes los secuestrados que se han liberado, gente que no lo conozco personalmente, pero a lo largo de los años ahora todos nos sentimos que los conocemos, sentimos que conocemos a las familias que pasaron un infierno, una pesadilla desde el 7 de octubre, verlos por fin en casa, y hay todavía un largo proceso para la rehabilitación de ellos, pero por lo menos están en casa. Y verlos también fue una frustración en una forma personal, porque veo a la gente de la Cruz Roja llevándolos, que es la primera vez que los ven en estos 2 años que estaban secuestrados. La Cruz Roja nunca exigió no ha movido un llevarles dedo por los rehenes, medicinas, visitas, hasta saber la situación, las listas de quién está vivo, quién está muerto, cuáles sus condiciones. Hasta eso no exigieron de recibir. Y yo pregunto, a nosotros somos parte de la comunidad internacional, pero la comunidad internacional nos ha abandonado. ¿Dónde están todas las organizaciones de la ONU cuando tienen que llevar en cuenta a los israelíes? ¿Dónde están todos los grupos feministas hablando de todas las violaciones contra mujeres que habían? ¿Dónde está la comunidad internacional protegiendo a los israelíes? El mensaje que nosotros recibimos en estos 2 años fue muy claro de quién son nuestros amigos y quién nos va a dejar de largo. El fin de semana hemos vivido pues un sobresalto en el sentido de que parecía que ese proceso de paz que se ha iniciado con la retirada israelí hacia la línea amarilla de demarcación, posteriormente la liberación de los rehenes, liberación por parte de Israel a cambio de una ingente cantidad de terroristas palestinos, se había iniciado ese proceso y ahora empieza las siguientes fases. Primero, recuperar los cadáveres de los rehenes que fueron asesinados en cautiverio. Segundo, desarme de Hamás. Y este fin de semana de repente hubo una noticia de que Hamás había atacado a un vehículo del ejército israelí, matando con una granada antitanque a al menos 2 soldados. Y entonces por un momento pues pareció que se venía todo abajo. Al final parece que lo que hay son luchas internas entre no solo Hamás y otros grupos palestinos, sino incluso dentro del propio Hamás, gente que respalda el proceso de paz, gente que no lo respalda, y bueno, parece que la presión de Estados Unidos ha vuelto a funcionar, la presión también de países árabes de la zona, y se ha retomado el proceso con la entrega de otros 2 cadáveres de rehenes israelíes asesinados. ¿Cree usted realmente que el proceso llegará a buen puerto en el sentido de que jamás se dejará desarmar? ¿La presión de Qatar, de Turquía, de Egipto va a ser suficiente para que efectivamente jamás se rinda? Si nos preguntan solamente de Hamás, la respuesta es muy clara, porque ya los vemos. Ya lo vemos que ya están rompiendo el proceso, el acuerdo que ellos firmaron, porque los secuestrados los tenían que devolver todos hasta 72 horas desde que se firmó el acuerdo. Ya pasaron más, y el doble y el triple. Ellos dijeron públicamente que no quieren desarmarse. También es otra violación del acuerdo.
están matando su propia población, no en una forma, ni siquiera lo están ocultando. No, lo publican ellos mismos, exacto. Sí, señor. Entonces, una vez tras la otra vemos cómo Hamás está rompiendo este acuerdo. A mí me molesta es el silencio de países que fueron tan vocales para condenar tan rápido, para condenar a Israel, pero cuando Hamás mata a los palestinos en Gaza no escuchamos nada. Y sigo diciendo, este acuerdo, el horizonte que todos queremos ver, depende de la comunidad internacional. Si los dejan a Hamás sin vigilancia, ya sabemos qué van a hacer. Y lo que hicieron el fin de semana lo vemos en muchas partes. Están intentando de aprovechar de los túneles que todavía existen, y hay una infraestructura enorme de túneles todavía en Gaza. Entonces se están escondiendo ahí con todo el armamento que les queda, y les queda todavía, aprovechando de que el mundo a veces ve solamente la foto de la firma del acuerdo, pero no sabe seguirlo. Lo que vemos de parte de los Estados Unidos ahora es un compromiso muy fuerte de seguir todo de cerca, de crear una fuerza que vigile que de verdad jamás está cumpliendo. De hecho, el vicepresidente Vance acaba de estar en Israel. Acaba de estar, todavía está, se va hoy, la semana que viene vamos a tener otra visita, si no me equivoco, pero vamos a tener esa presencia que es importante para señalar a toda la región el compromiso de los Estados Unidos. Eso refleja también que es un compromiso de otros países. Los países de la región no quieren la presencia de Hamás, entienden el peligro que posee Hamás no solamente sobre nosotros o los palestinos, sino sobre la región. Muchos países lo entienden, que la existencia de Hamás, no solamente que no pueden gobernar, que no pueden tener armas, porque son una amenaza general. Dentro de lo que son las operaciones múltiples, porque Israel ha estado luchando en 7 frentes a la vez en estos 2 años, dentro de lo que son las operaciones múltiples que Israel ha llevado a cabo para defenderse, pues ha habido varias operaciones muy sonadas, la espectacular operación de inteligencia contra Hezbollah con los buscapersonas famosos, y otra, pues lo que es el ataque combinado con Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes. Viendo las cosas desde aquí, las cosas que se publican, que evidentemente pues no se publica todo y hay muchas cosas que van subterráneamente, da la sensación, no sé si me puede usted confirmar que eso es así, de que Irán podría haber tirado la toalla en el sentido de estar dispuesta a llegar a una coexistencia pacífica con Israel. ¿Eso es así o me estoy haciendo ilusiones vanas? A mí me parece que a lo largo de la historia lo que hemos visto por décadas y décadas, las operaciones, los programas que Irán están desarrollando, la intención de ellos es muy clara, lo vemos, ellos lo dicen, no están ocultando, no tienen ninguna vergüenza de decir que para ellos el desafío es la destrucción y eliminación del Estado israelí. Yo lo sigo creyendo. Entonces, para mí, lamentablemente, no han cambiado las maneras. Irán es la responsable no solamente de amenazas nucleares, sino también de la infraestructura de terrorismo. Sí, el patrocinio del terrorismo en la región, sí. Lo están cultivando, financiando, apoyando. Para nosotros es muy claro. Y no tenemos que equivocarnos que las razones o las intenciones de ellos han cambiado. Vale. Don Mario. A mí me gustaría volver también a Israel y a esos parecidos que tienen con España, etcétera, porque es una de las cosas que me llama la atención en Israel. De hecho, el que haya pisado Tel Aviv aún puede ver cómo Tel Aviv considera muy hermana a la ciudad de Barcelona. Y luego hay muchos israelíes progresistas, los que iban al Nova, etcétera, que se han quedado absolutamente en shock a partir del 7 de octubre de 2023, porque ha visto que sus semejantes, la gente que hace la misma vida que ellos,
gente atea, gente que toma drogas, gente que es partidaria del amor, cualquier cosa de lo que se considera izquierda posmoderna, en Israel tiene una casa y se encuentra con que fuera los grandes promotores del nuevo antisemitismo son sus semejantes, los que harían exactamente lo mismo que ellos. Por eso decía yo antes eso. Y la pregunta ahí es, ¿cómo se combate, señora Ehrlich, eso que además está haciendo ahora la normalización? Hace un año, alguien que dijera desde el río hasta el mar era un apestado y de repente ahora lo han convertido en mainstream. ¿Cómo se hace para que la gente tome conciencia de que el antisionismo no es la versión tolerable del antisemitismo? Es que de hecho hoy es peor, porque hoy se asesina a judíos que a lo mejor son antisionistas en Bélgica, porque hay un tipo que dice: en Israel están matando no sé dónde, y mata a un judío. Señora Ehrlich, ¿cómo se hace esta evaluación en Israel, ¿no? ¿Cómo se hace cómo se pretende llegar a esta gente que es tan cercana a los que murieron en el Nova y decirles: chicos, estáis en el lado incorrecto de la historia? Les pregunto a vosotros. Sí. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Para mí es una de nuestras grandes frustraciones. Vemos pero por eso estaba diciendo, organizaciones feministas. Yo como mujer me han abandonado. ONU Mujeres. Todas las organizaciones LGTB que están apoyando una causa que no me parece que la entienden, y veo que los slogans que repite mucha gente, sabemos de dónde llegan esas campañas. Esas campañas están originadas en organizaciones, en movimientos que no son pro-palestinos, son anti-israelíes. Ellos sabemos exactamente lo que están intentando de hacer. A mí me sorpresa que hay tantas organizaciones, tantas personas que lo siguen, que lo repiten, sin parar un segundito y pensar: ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy repitiendo? Supuestamente, si están pro-palestinos, ¿por qué no están ahora en las calles manifestando que Hamás está matando a su población? ¿Dónde están esas voces? La gente que también tampoco no vi ningún apoyo al proceso de paz. La misma que gente que... No, de hecho es que lamentan que haya paz. Sí. Y esa es mi pregunta, y por eso es muy obvio: no es pro-palestino, es anti-israelí, es pro-odio. Y ese odio, sabemos a lo largo de la historia, empieza con los judíos, pero nunca para con los judíos. Y, por ejemplo, el ejemplo que tuviste sobre el sionismo, que es un término que lo secuestraron totalmente. La gente no entiende lo que es el sionismo. El sionismo es el derecho de identidad nacional de los judíos. Entonces, para mí, hasta que tengamos un país que está seguro que nadie nos lo está amenazando y tiene la legitimidad internacional, ese movimiento sionismo es importante. Lamentablemente, ese término ahora lo están repitiendo sin entender lo que es. Es un abuso del término, pero lo que vemos al final del día es que es otra excusa para el antisemitismo. Y la única cosa que le pido a la gente, que piense un poco, que critique, que dude, que pregunte, porque no repite todo el tiempo lo que organizaciones terroristas con intereses muy, muy claros los está también intentando de repetir más. Bueno, pues sabemos que tiene usted otros compromisos, doña Dana Ehrlich. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues simplemente transmitirle el mensaje con el que empezaba preguntando.
La sociedad española es una cosa y este gobierno nefasto es otra cosa. La sociedad española en su mayoría no tiene nada de antisemita, y el que haya algunos con mucho poder en estos momentos, bueno, pues eso es algo coyuntural y pasará, y el pueblo español seguirá siendo amigo del pueblo israelí y por supuesto de los judíos españoles o no. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Este 28 de octubre, El Toro Televisión viaja a Valencia con un programa especial sobre la tragedia de la Dana. Acompáñanos en directo y participa como público en una jornada en la que recordaremos a quienes fueron olvidados. Y al terminar, vive una cena en compañía de Julio Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino. Reserva tu plaza llamando al 91-616-2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿a ustedes les gusta el jamón? No. A mí me encanta. El buen jamón serrano. Ay, el jamón ibérico. Qué bueno, una tostadita con jamón ibérico y con aceite y frotada con ajo la tostada. Ay, se me hace la boca agua. Bueno, si no la líe, pues son las horas. Pues imagine usted el calvario de los presos en la cárcel de Ceuta, que resulta que desde hace tiempo les tenían prohibido el cerdo, porque dicen, no, como aquí hay mayoría de presos musulmanes, pues entonces comida halal para todo el mundo. Y lo denunciaba El Español hace un par de días y afortunadamente parece que se ha rectificado y ahora les van a poder a dejar de nuevo comer cerdo a los presos que no son musulmanes. Es que esto es tremendo, ¿no? Resulta que aquí se te lanza el mensaje de que hay que respetar las costumbres de todo el mundo, cosa que yo respeto, y luego de repente, ¡pum!, te dan la vuelta. Y ya no es que respetes las costumbres de los demás, es que te las imponen a ti. Exacto, así van las cosas. Y lo que hay que copiarles es el descaro, poca vergüenza incluso, porque
en un sitio te van a decir, somos una minoría, por favor, como minoría respetarnos, y en la otra, como, oye, que somos más, que os calléis. Y el caso siempre es lo mismo, la imposición. No, eso es un problema que tenemos importantísimo. Y además se baja la guardia, no se tienen herramientas. Que por otro lado, además la gente con esta cuestión de la alimentación a veces comete equivocaciones por todos los lados. Que ya os digo yo que hay musulmanes, vamos a ver, se tiende a pensar que los islamistas son los musulmanes que cumplen a rajatabla todos los preceptos. Que alguien haga un somero repaso de la vida de algunos de los más despiadados carniceros terroristas islámicos, a ver si eran ejemplo de nada. Es decir, que no nos volvamos locos, no nos volvamos locos. Y luego, lo dicho, solo faltaría que tú tuvieras que modificar las leyes dietéticas de tu país para acomodarte a la minoría. La tiranía de las mayorías o de las minorías siempre es execrable. Y lo peor de todo es que se haga esto con nocturnidad, o hurtando el debate, etcétera, porque a la vez, o sea, en los temas en los que pueden poner como víctimas a musulmanes, ahí no importa nada, ahí te van a sacar nombre, apellidos, dirección de quien sea el que abuse, y en cambio, cuando los artífices de fechorías o los que quieren imponer alguna historia son ellos, aquí no se hable más. Por cierto, se le hace un pavoroso favor a los que desde el mundo islámico quieren sacudirse el yugo islamista. Exacto, eso es a mí algo que cuando asesinaron a tantos catalanes y también turistas, los asesinatos de esta gente que había radicalizado el imán de Ripoll, los asesinatos de las Ramblas, resulta que hacen el típico acto y entonces para luchar contra el antisemitismo sacan a una musulmana a dar un discurso y sacan a una musulmana con el velo y vestida de musulmana. Es que no hay musulmanas que vistan con minifalda y que les guste vestir con minifalda, pues claro, a patadas, pero hay que estar constantemente promocionando lo peor dentro del mundo musulmán. Efectivamente, hay muchísimos musulmanes que quieren sacudirse el yugo de toda esa basura. Que quieren esa ayuda. Hay el caso, yo creo que de Ayaan Hirsi Ali lo hemos comentado alguna vez. Ayaan Hirsi Ali cuando huye de su familia que la quiere someter a un matrimonio forzado. Por cierto, escuchadme bien, feministas, escuchadme bien. A Ayaan Hirsi Ali la ablación se la practica la abuela contra los deseos del padre y a espaldas del padre. La abuela es la que le hace la ablación del clítoris. ¿De acuerdo? Bien. Ayaan huye a Europa para escapar de un matrimonio concertado. Se queda en Holanda y dice, ¿cómo puedo ayudar? Me voy a dedicar a asesorar a chicas que vengan en mi situación, en Holanda. Y entonces empieza a trabajar con una fundación vinculada al Partido Socialdemócrata. ¿Qué sucede? Cuando se encuentra este tipo de cosas, chicas a las que quieren casar, bueno, en fin, a las que quieren condenar a sufrir el yugo islamista, Ayaan Hirsi Ali intenta asesorar y le dicen los progres, no hombre, esto se habla con el mediador cultural. Y ella dice, ¿qué es eso? No hombre, vamos a hablar con los líderes de la comunidad y a ver si te lo explico. Que es que esta chica quiere salir de la comunidad porque la está oprimiendo y está bajo una opresión privada que es peor. Y que estamos en Holanda, que si la puedo ayudar, no. Y tuvo que abandonar ya no solo el Partido Socialdemócrata, sino Holanda, porque en Holanda tuvieron los cojones de decirle, oye, ¿te importaría no vivir en este bloque porque como tú te estás exponiendo, estás amenazando la seguridad de los vecinos? Y ha acabado en los Estados Unidos de América. ¿Estamos locos? Pásalo a cualquier cosa. Imaginaos, no hace falta que sea solo Islam. Estás en un barrio, está tomado por una banda dominicana. ¿A quién creéis que destrozáis la vida cuando no distinguís dentro de la comunidad dominicana y no les hacéis cumplir la ley?
¿A quien no vive ahí o al dominicano que tiene unas ganas locas de abrir una frutería y no pagar mordidas? De abrir una frutería y llevar a sus hijos a un colegio sin que le roben o sin que lo recluten para una banda de matones dominicanos. ¿A quién creéis que estáis destrozando la vida cuando no le ofrecéis el amparo del Estado de Derecho? Porque esto sería una pregunta muy buena para que respondan todos los estupendos del mundo, empezando por los progres. Y esto pasa así. El otro día en ONU Mujeres, creo que era, y ponía, cuando las mujeres lideran, en un cartel, ¿no? Las cosas van mejor o algo así, lo ponían en inglés. Y aparece, Luis, una mujer con hijab. Y dices, pero ¿estamos locos? O sea, ahora no me acuerdo, no me acuerdo ahora porque yo creo que tenía casi integral, no estaba emburcada, pero casi. Era un anuncio que parecía promovido por los talibanes. Y dice, pero ¿estamos locos aquí o qué pasa? Bueno, es que está promovido por los talibanes, y si la ONU está en todas las causas que van contra Occidente, contra la mujer, si la ONU es quien ha estado financiando a través de la UNRWA a Hamas y proporcionando gente, contratando a miembros de Hamas en la UNRWA, si la ONU se dedica a apoyar a los regímenes más antimujeres, metiéndoles, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es que hay que fastidiarse. Y la ONU, efectivamente, sacó el otro día una campaña diciendo, cuando las mujeres lideran, el mundo va mejor. Y salen unas mujeres con burka. Y dices, ¿están de coña? ¿Se están riendo de nosotros? ¿Se están riendo de las mujeres? Pues sí, se ríen de nosotros, de las mujeres, y ponen el cazo para cobrar, que eso saben bastante en la ONU. Y luego, fíjate, los papeles, es que luego, claro, ves a las campeonas de los derechos de las mujeres. Comparas a Irene Montero con Dana Ehrlich, comparas a Irene Montero con las iraníes que se juegan la vida, comparas a Ione Belarra Podemarra con Ayaan Hirsi Ali. Con Ayaan Hirsi Ali. Y se te cae a ti la cara de vergüenza, de la que no tienen ellas. Es brutal lo que está pasando, el mundo al revés. Y o lo invertimos, o conseguimos que dé vergüenza ser así. O sea, no solo que no te puedas forrar siendo así, sino que dé vergüenza ser así, o muy mal vamos a ir. Y puede pasar, es que en España pasaba. Es que en España daba vergüenza y asco ver a gente como Merche Purúa. Evidentemente ni era concebible siquiera que esta señora se permitiera dar lecciones o que sugiriera o que se pusiera a exigir al gobierno que persiguiera gente desde la tribuna, desde el Congreso de los Diputados. Es tremendo. O volvemos a esa época en que los buenos imponían su marco de actuación. Es que por muchas leyes que tú tengas en una sociedad, las cosas jamás pueden funcionar si no hay presión social. El rechazo social al que es repugnante es infinitamente más efectivo que las leyes. Y debemos recuperar el rechazo social a gentuza. Por ejemplo, el rechazo social a las Merche Purúa del mundo. Exacto. Debemos hacerles sentir el desprecio. Claro. Pero bueno, invoco a doña Carmen Carbonell para que nos venga a hablar de qué es lo que han dicho los oyentes a nuestra encuesta de hoy. Encuesta donde les pedíamos que reflexionaran sobre cuál es el modelo de elecciones que queremos en España. En estos momentos ya saben ustedes que en España tenemos dos modelos electorales. Uno, que es el que funciona en las elecciones generales, la circunscripción provincial. Tenemos otro modelo que funciona en las elecciones europeas, que es la circunscripción única a nivel nacional. Y luego en otros países hay otros modelos, por ejemplo el de circunscripciones uninominales que hay en el Reino Unido, donde cada distrito elige a un tío y ese es el diputado de tu distrito, es tu diputado. Entonces,
¿Qué preguntábamos hoy? Doña Carmen Carbonell. De todas maneras, yo le voy a copiar eso de invoco a doña Carmen Carbonell porque a usted le hace caso. En mi casa por la cuenta que me trae. Por la cuenta que me trae. Bueno, la pregunta concretamente, don Luis, como estaba usted explicando, es que existen diferentes sistemas electorales y les preguntábamos concretamente cuál preferían. Lo formulábamos de esta manera. ¿Cuál de los siguientes sistemas electorales preferiría? El actual, con la circunscripción provincial, uno de circunscripción única, como pasa en las elecciones europeas, o circunscripciones uninominales, como en Reino Unido. Solo podían elegir estas tres opciones: el actual, circunscripción única o circunscripción uninominal. ¿Y ustedes qué votarían? Es que esto tiene un poco de trampa porque implica cambios en el sistema político. Sí, claro. Pero ustedes ¿qué querrían si se pudieran hacer esos cambios? ¿Una circunscripción provincial como hay ahora, circunscripción nacional única o circunscripción uninominal? Me ha pillado. A ver. Esto quiere decir que es una buena pregunta. Yo creo que lo que habría que hacer es ilegalizar los partidos secesionistas y se acabarían muchos problemas. Por ejemplo, en la circunscripción, es que es eso, en la circunscripción única tienes un problema en España, a ver cómo lidias con eso. Claro, por eso. Y luego, al revés, la circunscripción única acabaría con el chantaje de los separatistas. Sí, pero ¿qué nivel se les da de representatividad? Claro. Ese es pues como a cualquier otro, el que tenga, ¿no? Se puede poner un umbral de representación, pero vamos, en las elecciones europeas, ¿qué es lo que sucede? Pues que la inmensísima mayoría de los escaños se lo llevan los partidos no separatistas, y los partidos separatistas tienen una pequeña representación acorde con su voto real. El problema de la circunscripción provincial es que otorga una sobrerepresentación en escaños por la concentración del voto en determinadas provincias. En cuanto a la uninominal, que depende del tamaño del distrito, porque claro, como no lo vivimos, nos pensamos que es un señor que va puerta por puerta visitando, que eso ya no existe, eso ya no pasa. Como que no, en el Reino Unido pasa. En el Reino Unido pasa en algún distrito, en otros no, porque no le hace falta. Y eso también tiene la amenaza del fulanismo, que en política también es tremendo. También, eso. Es decir, que generes 8 millones de caciques y que tengas que empezar a negociar con todos los caciques para... Está complicado. Yo esta vez iría al no sabe, no contesta. Pues no hay. Me tomo mi tiempo. No hay. Se puede quedar con el actual, que es lo peor que nos podría pasar con esa ley DONT. El caso es que el actual es el sistema que elegiría el 3%. No sabía. Al 3% le gusta el sistema actual, no me extraña. Ay, casualidades de la vida. Va ganando de momento la opción de la circunscripción única con un 62% de los votos. Las circunscripciones uninominales son las favoritas para el 35% de los encuestados. Ya les digo, el sistema actual para el 3%, que le viene bastante bien. Atención a los comentarios. A mí me ha llamado la atención, don Luis, lo muy informados que están nuestros oyentes y lo claro que tienen según qué reformas. Este es un comentario que nos deja en las publicaciones de YouTube alguien que se hace llamar ANC9512, que dice: circunscripción única para el Congreso de los Diputados y provincial o autonómica para el Senado, con renovación de las cámaras por mitades, de modo que cada 2 años haya elecciones a las mismas y puedan cambiar mayorías en función de su actuación, como pasa en Estados Unidos, ¿no?, con las elecciones de midterm. Y luego añade: la no aprobación del presupuesto anual debe dejar sin ingresos a parlamentarios, miembros del gobierno, monarquía, autonomías, diputaciones y ayuntamientos, y a todos los funcionarios que no sean de justicia, fuerzas armadas, fuerzas de orden público, bomberos, sanidad y educación. Todos los demás a su casa. Bueno, me parece una argumentación. Eso ya es aprovechar que el Pisuerga pasaba por Valladolid. Pero es que yo suscribo punto por punto todo lo que dice este oyente. Comentarios en el chat de YouTube. Ana Rodríguez Mejías dice que fuera la ley DONT, que no es justa. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, yo creo, en nuestro país a la hora de hablar de las elecciones. La ley DONT no es que sea justa o no justa. Es que si tú tienes circunscripción provincial y tienes que repartir varios escaños entre varios partidos, tienes que meter una ley. Y la ley DONT, dentro de lo que cabe, es de las más justas formas de repartir esos escaños dentro de una provincia. Si queremos evitar tener que usar la ley DONT, entonces tenemos que cargarnos la circunscripción provincial e ir a circunscripción única o circunscripción uninominal. Pues mire, don Luis, en Twitter, Castro Regio apuesta por la circunscripción única y mínimo del 3-5% de votos para tener representación parlamentaria. Dice que así se acaban los separatismos sobre representados y, por supuesto, fin al sistema de autonomías,
igualdad para todos, mismas leyes, mismas normas. Carlos Ferrero Palma, también en Twitter, dice: yo quitaría la proporcionalidad DONT, mejor directa, y pondría un mínimo de obtención de escaños en 6 comunidades, un tercio de ellas, para acceder al Congreso Nacional y legislar para todos. Los partidos regionalistas tienen su Parlamento y el Senado. Eso está muy bien tirado. Aquí hemos hablado alguna vez de hay que fijar un umbral. Vamos a ver, el Congreso es el Congreso donde reside la soberanía nacional y los representantes son representantes de la nación. Entonces hay que decir, chicos, nación, ¿habéis oído de qué va esto? Pues tenéis que estar presentes por lo menos en la mitad del territorio. Sí, hay que ir a y tenéis que tener un porcentaje significativo de presencia en el territorio y entonces entráis, porque además es eso, las comunidades autónomas es que además tienen un montón de poder, tienen muchas competencias, entonces no hace falta, no tienen por qué. Un último comentario, don Luis, de Twitter, es de José Vicente, que habla también de ese umbral con el actual sistema y añade que, con el matiz de que quien no saque ese 5% a nivel nacional no empiece a sumar escaños desde cero. Añade que se podría paliar así esa sobrerepresentación de partidos nacionalistas en el Congreso, un poquito también por esa línea. Así que enhorabuena a todos los oyentes por el gran conocimiento que tienen de los sistemas electorales y lo juiciosos que son, sobre todo en sus aseveraciones. Muchas gracias, queridos oyentes, por participar. Gracias a usted, doña Carmen, por traernos la opinión de los oyentes. Gracias a don Mario, gracias a don Iván. Y les dejo con una cosa graciosa. Ya saben ustedes que el Louvre ha sido robado por unos tíos que cogieron un montacargas así, lo pusieron contra la fachada, subieron por la escalera del montacargas, entraron por una ventana, y volvieron a salir por ahí. Bueno, pues la empresa fabricante de ese montacargas, Boker, ha sacado un cartel publicitario del montacargas apoyado contra la pared del Louvre y pone: cuando hay que hacer las cosas rápido, Boker. Bueno, ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos trae ese refrán tan español de dame pan y llámame tonto. Buenos días, don Paco. Afectuosos saludos, don Luis del Pino, gracias. Cada vez que oigo alguna crítica de militantes del PSOE hacia el Partido Socialista o directamente a Sánchez, me acuerdo de esa frase: dame pan y dime tonto. O de esta otra: se vendió por un plato de lentejas. Más o menos las dos frases vienen a decir lo mismo. Por obtener el poder daré lo que no he ganado, es decir, lo que han ganado otros, se lo daré a ti vía boletín oficial del Estado. Pero tienes que votar mi investidura, o sea, dame pan y poder y pongo a tu servicio la fuerza que me da el cargo, quitándoselo al pueblo. La otra frase, se vendió por un plato de lentejas, viene de la Biblia. Esaú y Jacob eran hermanos, hijos de Isaac. Esaú llegó del campo cansado, muerto de hambre. Su madre, Rebeca, prefería a su hijo Jacob. Este le dijo a Esaú que le daba un plato de lentejas si le cedía el derecho a la herencia que tenía como primogénito a su hermano. Y así lo hizo. Rebeca aprovechó que su marido Isaac estaba ciego para que bendijera a Jacob como primogénito. Es lo que estamos viviendo y sufriendo todos los días. Los partidillos extremistas de izquierdas y los independentistas se dejan convencer con facilidad, o lo que es igual, sobornar, a pesar de que no estén de acuerdo con Sánchez. Ayer mismo, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, amenazó de nuevo a Sánchez, pero no se va a la oposición. ¿Qué va? Sánchez se deja llamar de todo, pero sigue. Míriam Nogueras y el resto votan que no. Pero soltar el plato de lenteja, ni hablar. Y de nuevo, una vez más, Sánchez recurre a Franco para desviar la atención. Creo que echará abajo más de 1 millón de viviendas de la que construyó Franco de protección oficial y destrozará España hasta dejarla hecha una mierda como estaba cuando la República.
Ole, otra vez el franco comodín. Ya les digo, lo peor de Sánchez está por llegar. Mañana, más y mejor. Punto final.